Muy buena gente, ¿cómo andan? Esto es Fabri Digital y vamos directo al grano sobre cómo utilizar CoinGlass para añadir a tu trading de futuros de criptomonedas. La idea es que con esta información logres hacer un mejor trading fijándote la información on-chain que te brinda esta página. Lo que vamos a hacer ahora es observar en el inicio estas dos columnas principalmente, que son las de futuros del oro, ¿sí? Te está mostrando en este caso en verde, significa que si esto está en verde, Bitcoin probablemente esté en rojo, porque el dinero pasa de oro a Bitcoin y sucesivamente como respaldo de valor. Mucha gente agarró Bitcoin de respaldo de valor y obviamente el oro se usó siempre como respaldo de valor. Te da información sobre el índice del dólar, ¿sí? Qué tan fuerte está o qué tan débil. La dominancia de Bitcoin te muestra en qué momento está, casi en 60, pero se redujo un 0,49%. Saldo de intercambio de Bitcoin, ¿sí? Te lo muestra acá. Y el índice de miedo y codicia, que es muy importante, ¿sí? En este caso se redujo un 1,33%. Bueno, el siguiente cuadro que tenemos que ver es el más importante para hacer trading en futuros. Lo que tenemos que fijarnos es en dónde está el interés de los operadores. En este caso, el interés abierto está hacia el menos, hacia el rojo, hacia el short, ¿sí? Esto lo que nos dice es hacia dónde están operando los capitales, ¿sí? En este caso están operando en un menos 6,75%, que podría pasarse a menos 11, a menos 50 o a más 50, ¿sí? De 0 para abajo es interés en el short, de 0 para arriba es interés en el long. Cuanto más alto, obviamente, más fuerte es esta tendencia. Lo otro que tenés que observar es el volumen que hay en futuros, ¿sí? Si no hay volumen, básicamente es complicado tradear porque el mercado puede estar estático o puede estar lateral. Por lo general, si el volumen es alto, vas a tener volatilidad y ahí vas a poder ganar dinero. Entonces, si no hay volumen, no tradees. Lo siguiente que tenés que ver es hacia dónde van las liquidaciones, en este caso hacia el short, ¿sí? Se liquidó un menos 12,41%, 1,04 billones en este momento. Y estos dos datos son importantes. El interés abierto de opciones, ¿sí? En este caso está en verde en un más 54,10%, y esto lo que nos está diciendo es que estas personas que manejan el mercado, ¿sí? Los que tienen millones de millones, las instituciones, proyectan el mercado hacia un alza, ¿sí? En los próximos meses. Entonces por eso es que está en verde, porque están proyectando el mercado a nuevos máximos, ¿sí? Por eso hay que estar atento hacia dónde va a ir el mercado en el próximo tiempo. Y combinado con el CME, ¿sí? Interés abierto de futuros de BTC en el CME, que es el Chicago Mercantile Exchange, está en menos 6,24. Hoy, hace 2 días, estaba en positivo por una reunión de la Fed, por la información de las tasas de interés y por el tema de la reserva estratégica de Bitcoin, que no fue confirmada, entonces hizo que pasara a menos 6. ¿Sí? Obviamente lo que tenés que utilizar es toda esta información para saber hacia dónde ir. O sea, podés estar en un corto plazo haciendo short, utilizando el volumen, ¿sí? Y aunque esto esté en verde. ¿Por qué? Porque obviamente retrocesos van a haber, pero a largo plazo esto te va a estar confirmando hacia dónde va la tendencia del mercado de los próximos meses y el próximo año, ¿verdad? Si te está gustando este contenido, recordá que podés ayudarme suscribiéndote a este canal y podés dejar tu like, tu comentario, compartirle los videos a un amigo. En este canal vas a encontrar muchos tutoriales sobre criptomonedas, entre otras cosas. Bueno, y lo siguiente que tenemos que observar de esta página es la liquidación, ¿sí? Tenemos que ir a la liquidación y en esta zona vamos a encontrar en 1 hora, en 4, en 12 o en 24 hacia dónde fueron las liquidaciones. En este caso, en 1 hora, todo lo que está pintado de rojo son liquidaciones en posiciones short, ¿sí? Todos los que estaban en short fueron liquidados y los que están en verde fueron liquidados en long, ¿sí? Eso es lo que significa ese mapa de calor. Después lo otro que tenés que observar es las liquidaciones acá en tiempo real, ¿sí? Si querés podés revisar acá. Y lo siguiente que tenemos que ir a ver es el mapa de liquidación. Bueno, en esta parte es realmente una de las más importantes, si no me equivoco.
Lo que tenemos que hacer acá es entender cómo funciona esta gráfica para saber hacia dónde va a ir la liquidación de los contratos de futuros. La línea roja que va hacia este lado, ¿sí?, está yendo a liquidar posiciones en long, ¿sí?, en largo. Y esta línea está yendo a liquidar posiciones en short, ¿sí? Obviamente para liquidarte tienen que ir hacia el lado contrario donde vos entraste. Entonces lo que tenés que entender es que las barras más altas doradas que hay acá van a significar posiciones en 100x, las que estén en amarillo en 50x, luego vas a tener en violeta en 25x y 10x. Obviamente estas no son tan importantes porque obviamente el precio se va a mover hacia donde hay más liquidez y más volumen de dinero, ¿no? En este caso, en estas posiciones hay mucho más volumen y necesitan esa liquidez para seguir moviéndose el precio, ¿no? Entonces después tenés, acá te dice, los que están apalancados con liquidación long, están marcados en esta dirección como que van a ir hasta este precio a buscar la liquidez, y en verde hacia el lado contrario. Como puedes ver, los que están más chiquitos son los que tienen menos apalancamiento. Esos no son objetivos, ¿sí? En este caso, los objetivos son los que tienen más apalancamiento. En este caso, si pones el punto de la gráfica en esta barra que cruza con la línea roja, vas a ver hasta qué precio va a ir a buscar esa liquidez. En este caso, los 93.893 estaría yendo a buscar el precio para absorber esa liquidez y sacar del mercado a esa gente, ¿no? Y hacia el lado contrario vas a ver que en este caso en los 99.197 hay un volumen importante de dinero que va a ir a buscar, que son 594.000 millones, ¿no? Son cifras muy grandes. Entonces lo que hace esto es mostrarte hacia dónde va a ir a liquidar el mercado. Está yendo hacia un lado y hacia el otro en los movimientos que este mercado tenga. Obviamente acá tenés que poner si es en un día, en 7 o en 30, dependiendo de tu trading, y la moneda que vas a utilizar. Suponete que estás utilizando un meme, vamos a poner Pepe, 1000 Pepe, y lo estás utilizando, no sé, en Bybit, USDT, el par y perpetuo. Acá te va a mostrar hasta 50, te permite el apalancamiento y te va a mostrar que va a ir liquidando todas estas posiciones. Acá justo como el apalancamiento es más bajo, hay objetivo de por 25 también, ¿sí? Va a cruzar gente apalancada por 25, gente apalancada por 50, ¿sí? Y va a liquidar todas estas posiciones. Acá los cruces van a ser varios porque son muchas las personas que estarían apalancadas. El precio podría estar yendo hasta los 0,01788 a buscar liquidez, ¿sí? Y de este lado lo mismo, podría ir hasta acá atrás a buscar liquidez a los 0,01494, ¿sí? Esto lo puedes usar a tu favor observando hacia dónde está yendo a buscar la liquidez. Acá te muestra en tiempo real en dónde está, y posicionándote a favor de este movimiento que va a ir a buscar la liquidez podrías estar ganando dinero rápida y fácilmente, yendo a favor de la acción del precio, ¿sí? Y bueno, esas son las cosas que tenés que saber hoy por hoy para utilizar trading en futuros de criptomonedas. Recordá que esta información que te estoy brindando tenés que utilizarla a favor de tu trading y de tu estrategia. No es que lo que te dice acá tenés que hacerlo tal cual, sino que tenés que ir a la gráfica, a tu TradingView, y aplicarlo sobre tu análisis técnico, sobre el fundamental que hayas visto, ¿sí? Para poder, entre todos estos datos, utilizar esa información para desarrollar tu dirección de la operación, hacia dónde vas a ir en este mercado, ¿sí? Eso lo vas a decidir vos en base a todos estos datos. Cuanto más información tenés, mejor es para tomar una decisión correcta y acertada. Esta plataforma te brinda los datos on-chain, o sea, lo que está pasando dentro de la blockchain de forma transparente de todos los exchanges, y vos lo que tenés que hacer es, en base a esta información, tomar tus decisiones. Así que nos vemos en el próximo video, amigos.